nuestro tercer destino tenía fama de ser irrelevante. Según los documentos rescatados de Ingen, Isla Matanceros apenas servía como centro de apoyo logístico, muelles de carga, hangares para helicópteros, depósitos de suministros. Nada que pudiera compararse con el espectáculo de Nublar o el laboratorio viviente de Sorna. Y sin embargo, en cada ruta trazada en secreto, en cada informe tachado con tinta negra, este nombre aparecía. Como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Desde la cubierta, Matanceros parecía un espejismo. Menos abrupta que Nublar, menos colosal que Sorna. Una franja de playa amplia, palmeras retorcidas por el viento y colinas cubiertas de follaje. Pero había algo que quebraba la ilusión de un paraíso tropical. A lo lejos se distinguían estructuras oxidadas, como huesos metálicos emergiendo de la arena. Torres de vigilancia sin faros, grúas vencidas sobre sus propios cimientos, y embarcaciones encalladas en la orilla, carcomidas por la sal y el tiempo. El desembarco fue inquietante. La arena estaba mezclada con fragmentos de vidrio, clavos corroídos y trozos de hormigón. No era el silencio habitual de la selva lo que nos recibió, sino un murmullo eléctrico, constante, que venía de algún punto invisible tierra adentro. El aire no olía a vegetación húmeda ni a mares abiertos. Tenía un matiz agrio, impregnado de cobre y aceite rancio, como si cada molécula hubiese sido impregnada por máquinas olvidadas que aún respiran bajo tierra. Avanzamos hacia lo que parecía un antiguo muelle. Las tablas de madera crujían bajo el peso de nuestros pasos y, en algunos puntos, habían sido reemplazadas por placas metálicas corroídas. Entre ellas, descubrimos restos que no pertenecían al entorno natural. Cables aún enroscados como serpientes, cajas de munición vacías, generadores cubiertos de musgo. Todo indicaba que esta isla había funcionado como algo más que una estación de apoyo. Conforme nos adentramos, la vegetación se tornó extrañamente uniforme. Árboles plantados en hileras rectas, espacios abiertos delimitados con precisión milimétrica. No era selva, era un terreno manipulado. Y entonces apareció la primera señal inequívoca. Un muro semienterrado, con inscripciones casi borradas por la humedad. No decía Jurassic Park. Decía, Proyecto Armiger. El pulso del equipo cambió. Hasta ese instante, pensábamos haber visto lo peor en las ruinas de Nublar y los horrores biológicos de Sorna. Pero aquí, entre la arena y el hierro oxidado, comenzaba a dibujarse una verdad distinta. Esta isla no había sido un parque ni un laboratorio. Era un campo de pruebas. Lo que encontramos en el corazón de Matanceros superaba cualquier especulación. Detrás de aquel muro marcado con la inscripción Proyecto Armiger, se extendía un complejo subterráneo. No era el diseño pulcro de Nublar ni el laboratorio científico de Sorna. Aquí predominaba la crudeza. Bloques de cemento mal rematados, corredores estrechos y cables colgando como lianas sintéticas. Era una base oculta, levantada con rapidez y sin intención de ser mostrada al mundo. Las primeras salas parecían almacenes. Estanterías corroídas, archivadores con carpetas empapadas y pizarras cubiertas de símbolos ilegibles. Pero luego dimos con algo más perturbador. Incubadoras fracturadas, aún con cristales pegajosos adheridos a los bordes, como si la vida se hubiera escapado a través de esas fisuras. Algunas conservaban restos óseos de embriones deformes, torsos incompletos con extremidades malformadas y cráneos sin proporción. Eran residuos de un proceso fallido que jamás debió comenzar. En un cuarto lateral hallamos jaulas pequeñas, demasiado reducidas para criaturas adultas. Los barrotes estaban doblados hacia afuera, como si algo hubiera forcejeado hasta quebrarlos. En el suelo había marcas profundas, no de garras, sino de instrumentos metálicos, como si cada animal hubiese sido atado con dispositivos mecánicos. Los registros que logramos recuperar hablaban de implantes conductuales, receptores incrustados en la base del cráneo, emisores de baja frecuencia, collares eléctricos. Intentaron reducir a los dinosaurios al papel de marionetas, no para entretener en un parque, sino para obedecer órdenes militares. Los documentos hablaban de condicionamiento operante, protocolos de obediencia y un objetivo inquietante: unidad de despliegue biológico. El hallazgo más perturbador apareció en una sala circular, cubierta de espejos quebrados y pantallas oxidadas. En el centro, una camilla de metal aún sostenía los restos de un animal pequeño, quizá un dromeosaurio juvenil. El cráneo mostraba una abertura en la que aún permanecía incrustado un armazón metálico con cables cortados.
Un ojo faltante había sido sustituido por una esfera oscura de vidrio, como un visor. El resultado no era un dinosaurio, ni tampoco una máquina. Era una criatura mutilada, esclavizada en vida. El equipo comenzó a mostrar signos de miedo real. Nadie decía nada, pero la respiración se volvía más pesada con cada descubrimiento. Sabíamos que no estábamos solos. La base entera transmitía la sensación de que, en cualquier momento, algo podía surgir de las sombras. No era un miedo abstracto, era tangible, como una corriente helada que recorría la piel. Más adelante encontramos un archivo en el que se mencionaba a Carnotaurus juveniles utilizados como sujetos de prueba. Habían sido entrenados para responder a señales sonoras y detenerse bajo descargas. El documento describía la pérdida de control en uno de los experimentos. El espécimen no reaccionó al estímulo. El implante sobrecalentó y quedó incrustado en el hueso frontal. Resultado: comportamiento errático, agresión desmedida, cese del protocolo. La conclusión era clara. Estos experimentos no quedaron en papeles. Las criaturas modificadas seguían ahí, sueltas en la isla. Y ahora, al recorrer aquellos túneles húmedos, cada crujido en la distancia parecía confirmar que aún nos observaban. Las paredes comenzaron a vibrar. No por maquinaria ni por viento, sino por pasos. Pasos múltiples, irregulares, que resonaban como tambores huecos sobre el concreto. No eran criaturas enormes como el tiranosaurio o el espinosaurio. Lo que emergió de la penumbra fue peor. El primero se dejó ver entre un resplandor intermitente. Un dromeosaurio delgado, huesudo, con un arnés incrustado en la columna. Los metales oxidados sobresalían de sus vértebras como clavos mal retirados. Una antena rota colgaba de su cuello, emitiendo un pitido débil, agudo, que parecía guiar a los demás. Sus ojos, uno natural y otro reemplazado por un cristal oscuro, brillaban como si no terminaran de comprender lo que eran. Caminaba de manera errática, como un prisionero que nunca olvidó sus cadenas. Tras él aparecieron más, con cicatrices circulares en los cráneos, donde alguna vez les implantaron electrodos. Un protoceratops con un collar metálico aún atornillado a la piel, tan oxidado que había perforado su carne. Y finalmente, a lo lejos, un rugido grave que heló la sangre. Del otro extremo del túnel emergió el Carnotaurus. Pero no era un depredador común. Su piel mostraba cicatrices profundas, surcos rectangulares donde alguna vez le fijaron placas. Parte de su mandíbula tenía marcas de soldadura y su cráneo, justo encima de los ojos, lucía una protuberancia de acero corroído que latía con cada movimiento. No rugió como los tiranos de Nublar. Su grito fue áspero, deformado, como un eco mecánico filtrado por una garganta dañada. El equipo retrocedió instintivamente. La cámara temblaba, captando cada segundo. No había manera de confundirlo. Estábamos viendo los restos de un experimento bélico. El Carnotaurus no cazaba como un animal. Su mirada no seguía instintos. Movía la cabeza en espasmos, obedeciendo órdenes que ya no existían, ejecutando un protocolo que había quedado grabado en su cerebro como una cicatriz eterna. De repente, los dromeosaurios comenzaron a avanzar. No lo hicieron con coordinación natural, sino como una patrulla desorganizada. Unos corrían, otros se detenían bruscamente, algunos chocaban entre sí como si respondieran a señales invisibles. El pitido agudo de la antena del primero parecía dirigirlos. Era una coreografía rota, pero letal. El caos se desató. Los demás saltaron como enjambres, atacando en masa, mordiendo cables, mochilas y botas. Uno de mis compañeros gritó cuando sintió decenas de dientes clavarse en su pierna. Disparamos bengalas para dispersarlos, y por un instante la luz roja iluminó la escena. El Carnotaurus girando el cuello bruscamente, como si la bengala fuera un objetivo programado. Corrimos. El aire estaba cargado de ozono y sudor, y cada sombra parecía tener garras. El eco del Carnotaurus nos perseguía por los pasillos, su respiración áspera rebotando en el concreto. Nunca corrí tan rápido, pero la sensación era inútil. Estábamos dentro de su territorio, de un terreno construido para obedecerlo. Al salir al exterior, la selva se abrió en un claro donde descubrimos el último horror de Matanceros. Un cementerio de jaulas abiertas. Decenas de estructuras metálicas deformadas, muchas aún con manchas de sangre reseca y huesos partidos. Algunas tenían símbolos militares pintados a mano. El mensaje era claro.
Aquí no se trataba de entretenimiento, sino de entrenamiento. Isla Matanceros no fue jamás un simple almacén. Fue el campo de pruebas donde Ingen demostró que podía ir más allá de la ciencia. Aquí se rompió la línea entre crear vida y profanarla. Aquí nació el intento de domesticar lo indomesticable, de forzar obediencia en lo que debería ser libre. Y lo que vimos hoy no fueron dinosaurios, fueron fantasmas de una guerra que nunca ocurrió, pero que siempre estuvo al acecho. La tormenta arreció con furia cuando el grupo, exhausto y ensangrentado, alcanzó la barca en la que habíamos llegado a este infierno, gracias a Dios intacta, en la costa. El mar rugía como un animal herido, pero esa era la única oportunidad de huir de una isla que los había devorado poco a poco, en cuerpo y espíritu. El silencio incómodo del equipo era quebrado solo por el jadeo irregular de Ramírez, aquel hombre que había sido herido en las instalaciones subterráneas. La mordida en su pierna se había infectado con rapidez alarmante. La piel estaba ennegrecida y el hedor de putrefacción emanaba incluso a través de las vendas improvisadas. Todos lo sabían, no llegaría vivo al amanecer. Él mismo lo entendió antes que nadie. Mientras los demás se apresuraban a preparar la embarcación, Ramírez se quedó rezagado unos pasos, observando la selva oscura que parecía respirar con una malicia invisible. En sus ojos no había pánico, sino un brillo extraño, mezcla de resignación y decisión. «No lo lograrán conmigo encima», murmuró, más para sí que para el resto. De pronto, los rugidos resonaron desde la espesura. Algo los había seguido hasta la playa. Entre los destellos de relámpagos, la silueta deformada de un carcarodontosaurio apareció, con cicatrices de antiguos experimentos y placas metálicas incrustadas en su cuello. Avanzaba lentamente, como si supiera que la presa ya no tenía escapatoria. El grupo quiso reaccionar, pero Ramírez se interpuso, tambaleante, apoyándose en un trozo de tubería oxidada que había recogido. Su respiración era un susurro áspero, pero su voz, firme. «Corran. Yo ya estoy muerto. Ustedes no». No hubo tiempo para discutir. Con un grito desgarrador, cargó contra la bestia, atrayendo su atención. El choque fue brutal. Un hombre insignificante contra una masa de músculos, colmillos y metal. El rugido ahogado del dinosaurio, mezclado con el chasquido de huesos rompiéndose, quedó marcado en la memoria de los sobrevivientes mientras corrían hacia la barcaza. Las olas golpeaban con violencia cuando encendieron el motor y la nave se apartó lentamente de la costa. Desde la cubierta, entre lágrimas y un silencio imposible de describir, observaron cómo la selva volvía a tragarse el último eco de la lucha. Ramírez había desaparecido, pero su sacrificio se convirtió en el único motivo por el que ellos seguían respirando. El mar, oscuro y embravecido, los alejaba de Matanceros, pero no de las preguntas que los desgarraban por dentro. ¿Cuántos más tendrían que morir antes de comprender que aquellas islas nunca debieron existir? Y, sobre todo, ¿qué clase de monstruos eran más peligrosos? ¿Los creados en los laboratorios, o los que el miedo convertía en verdugos silenciosos dentro de cada uno de ellos? Carcharodontosaurus modelo beta. Clasificación: terópodo carnívoro, 13 metros aprox. Estado: experimental, alterado. Notas: presenta cicatrices y placas metálicas en zonas críticas del cuello y hombros. Se hallaron rastros de implantes neurológicos, posiblemente diseñados para influir en su comportamiento. Sin embargo, los registros sugieren que el control fue un fracaso. El espécimen se mostraba errático, alternando entre letargo y episodios de violencia desmedida. Observación final: una bestia de laboratorio que nunca debió ser liberada. Su mera existencia refleja el costo de la ambición desmedida. Protoceratops unidad de prueba. Clasificación: herbívoro de pequeño tamaño, 2 metros. Estado: deformado, superviviente de clonación fallida. Notas: se observaron cráneos asimétricos, placas óseas mal desarrolladas y extremidades torcidas. En algunos ejemplares, los ojos se encontraban hundidos en exceso, generando un aspecto antinatural. A pesar de su tamaño reducido, mostraban agresividad inusual y ataques en grupo, quizás producto de la manipulación genética o de implantes primitivos de estimulación nerviosa. Observación final: una prueba fallida que jamás fue eliminada, convertida en plaga dentro de la isla. Dilophosaurus versión gamma. Clasificación:
Terópodo carnívoro, 4 metros. Estado: modificado. Notas. Además de su característica capacidad de escupir toxinas, esta subespecie mostraba un patrón irregular de plumaje oscuro en la espalda, probablemente un experimento de camuflaje biológico. Los registros de incubadora sugieren alteraciones en glándulas salivarias para aumentar la viscosidad y alcance del veneno. Observación final. Más que depredadores, eran armas biológicas en miniatura, diseñadas para infundir miedo tanto en presas como en humanos. Centrosaurus implante piloto. Clasificación: herbívoro ceratópsido, 6 metros. Estado: implantado, control parcial. Notas. Se hallaron varios cadáveres de este dinosaurio con dispositivos electrónicos incrustados en la base del cráneo, cables corroídos por la humedad y marcas de bisturí en la piel. Algunos ejemplares vivos respondían a estímulos sonoros, lo que sugiere un intento de control remoto primitivo. Observación final. Una aberración entre ciencia y crueldad. No eran animales libres, sino marionetas biológicas. Incubadoras subterráneas. Ubicación: complejo oculto bajo un acantilado erosionado. Descripción: restos de cápsulas de vidrio, tanques con fluidos opacos y generadores corroídos. Varias incubadoras aún contenían embriones suspendidos en estado de descomposición avanzada. Los registros fragmentados mencionaban Proyecto Epsilon, asociado con intentos de integrar biochips desde la fase embrionaria. Observación final. El hedor y la visión de embriones deformes flotando en silencio marcó un límite moral para el equipo. Cada cápsula era un testimonio de vidas jamás permitidas a desarrollarse con dignidad. Matanceros no solo era un santuario de dinosaurios, era un cementerio de experimentos olvidados. Cada especie, cada osamenta y cada implante encontrado revelaba un patrón. Alguien, en algún punto, intentó convertir a estas criaturas en armas, y la isla quedó como un campo de pruebas abandonado. Los sobrevivientes comprendieron que lo que habían visto no era el límite, sino apenas el umbral de un horror mucho mayor. Y ese fue el vídeo de la semana, criptochavos. Espero como siempre que el vídeo les haya gustado. Si es así, regálame un poderoso like, así como una suscripción para que seas parte de esta comunidad de criptochats. Les agradecería si apoyan a este muerto de hambre siendo miembros del canal y disfrutando de los beneficios. De mi parte es todo por ahora, nos vemos el próximo sábado mis jurásicos amigos, chao. Equipo 3D, aquí vamos, ya todos los prehistóricos y no están bien extintos a rugir y pelear. Alguien ya te puede alcanzar el pasado en el presente invertido el tiempo. Estos son grandiosos ya los fósiles y no lo voy a reiterar. Un gran dino rey es lo que quieres ser, hazlo ya, vamos a lanzar más. Ser un dino rey tu destino es, hazlo ya, vamos a lanzar más.